El World Economic Forum, WEF, institución que organiza la cumbre de Davos en la que se citan, cada enero, los principales responsables empresariales con líderes políticos y sociales de todo el mundo, acaba de publicar su sondeo de competitividad global, indicador de la salud y los riesgos que asolan a los países de todo el planeta. Y uno de los principales motivos de preocupación es la excesiva deuda que han ido acumulando desde la crisis financiera de 2008, tanto las potencias industrializadas como los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Los niveles de deuda pública, medidos en relación al PIB, han crecido irremediablemente, también al calor de unos tipos de interés históricamente en cotas bajas, lo que ha facilitado la financiación de las necesidades de endeudamiento. Países como Japón, Grecia, Líbano, Cabo Verde e Italia son las economías con más deuda, aunque solo Líbano está entre los de mayor riesgo de quiebra. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Su deuda pública ascendería a más de 30 billones de dólares, equivalente al 107% de su PIB. En un contexto dominado por la inflación y el periodo post-pandemia, la deuda estadounidense se sitúa en torno a los 30.000 millones de euros. El dinero destinado a la contención de la pandemia ha resentido la deuda estadounidense en alza desde 2019. No obstante, según los datos del último trimestre de 2021, el PIB creció un 5,7%, la tasa más elevada desde 1984. Este dato alivia la carga de la administración en este apartado, aunque no deja de ser preocupante. Japón, el país del sol naciente, no está muy detrás. Con una deuda del 237% de su PIB. La mayor relación deuda-PIB a nivel mundial. Un histórico en los rankings de endeudamiento mundial. Su deuda es superior al 257% de su Producto Interior Bruto, dato que sitúa al país nipón como el estado con más deuda en el mundo. Una ratio que se había visto incrementado en los últimos años con la doctrina de la Abenomics, así llamada en referencia al ex primer ministro Shinzo Abe y su política de las tres flechas: inyecciones monetarias, estímulos presupuestarios y fiscales, y reformas estructurales para espolear una economía estancada y sin vestigios de inflación en décadas. Italia, con una deuda del 132% de su PIB, se ubica en la tercera posición. A pesar de ser una de las economías más fuertes de Europa, su endeudamiento es preocupante. La Comisión Europea ha manifestado su creciente preocupación por la desmesurada deuda pública. En 2017, una declaración oficial del Ejecutivo de Bruselas dijo que, en el caso italiano, la persistencia de sus altos niveles de endeudamiento resulta ser de especial interés para la zona del euro y los inversores, dado el tamaño de la economía transalpina y su influencia en las actividades productivas entre los socios monetarios europeos. Grecia, tras la crisis económica del 2008, ha estado luchando con una enorme deuda. Actualmente, su deuda es del 181% de su PIB. El FMI advirtió, en un informe confidencial, en 2017, que la nación helena se enfrentaba a explosivos incrementos de sus niveles de deuda externa que podrían llegar a suponer más del 300% del PIB en unas décadas. A menos que acometa un programa significativo de reducción del endeudamiento. Grecia ha sido, quizás, el país más castigado por la crisis de la deuda europea y global. Además, su situación no ha mejorado tras la crisis del COVID-19. Portugal, a pesar de su pequeño tamaño, tiene una deuda del 125% de su PIB. Este pequeño país lucha por mantener su economía a flote. La escalada de deuda externa portuguesa alcanzó su punto culminante entre 2010 y 2014, cuando llegó a declararse incapaz de restablecer su financiación sin asistencia del exterior y con el PIB en recesión. Su economía, sin embargo, se ha recuperado tras el rescate financiero. A pesar de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la deuda portuguesa se mantiene en el mismo porcentaje con respecto a 2017, hecho que le hace bajar posiciones en la lista. Sudán, 210% del PIB. El aumento de la deuda pública de Sudán es uno de los más preocupantes a nivel mundial en los últimos años. En 2009 la deuda pública tan solo alcanzaba el 71% del PIB.
La exponencial subida durante esta última década ha obligado al país africano a pedir préstamos a otros países, como Francia, por ejemplo, para asumir sus compromisos con el FMI. Bahrein, 123% del PIB, uno de los grandes problemas para esta nación del este de África. Su servicio de deuda está digiriendo alrededor de la mitad de los ingresos presupuestarios, lo que añade cada vez más presiones a las autoridades económicas en su objetivo de tener alineados sus parámetros económicos. A estas 15 naciones les sigue España, en el puesto 16, con el 120% del PIB. Pero el tamaño de la deuda no siempre presupone que estos países sean los que tengan mayor riesgo país o que ostenten los mayores riesgos de suspensiones de pagos. Bután, 123% del PIB, tras varios años de alarma por la acumulación de deuda pública en este pequeño país del sur de Asia. Desde el Banco Mundial se asegura ahora que el riesgo se va reduciendo por la adecuada gestión de su gobierno en el cumplimiento anticipado de los plazos de pagos en tiempos recientes. Irlanda, otro país europeo en la lista, tiene una deuda del 64% de su PIB. Aunque ha logrado reducir su deuda en los últimos años, sigue siendo alta. Surinam, 141% del PIB, la situación financiera de Surinam es una de las más preocupantes del mundo. Tras alcanzar un pico máximo histórico del 141% de su PIB, desde el país implementan medidas para aplacar la situación. Según la agencia EFE, durante el mes de junio el presidente Chandrika Persat Santokhi informó de las medidas acordadas con los acreedores del Club de París para reestructurar la deuda y sus plazos de pago. Bélgica, con una deuda del 104% de su PIB, enfrenta el desafío de reducir su deuda sin afectar su economía. Francia, una de las economías más grandes de Europa, tiene una deuda del 98% de su PIB. Su alta deuda es un desafío para el gobierno. El Reino Unido, a pesar de tener una de las economías más fuertes del mundo, tiene una deuda del 85% de su PIB. Canadá, con una deuda del 89% de su PIB, se esfuerza por mantener su economía estable. Australia, a pesar de su robusta economía, tiene una deuda que asciende al 41% de su PIB. Brasil, la mayor economía de América Latina, tiene una deuda del 88% de su PIB. El rápido crecimiento de su deuda es motivo de preocupación. India, con una deuda del 68% de su PIB, enfrenta el desafío de equilibrar su crecimiento económico con su nivel de deuda. Barbados, 138% del PIB. El caso de Barbados es diferente al de Surinam, si bien también alcanzó un máximo histórico en 2017, 158% del PIB, parece que están consiguiendo estabilizar esta situación. A pesar de que en 2020 volvieron a sufrir una subida, esta no era tan pronunciada y se pudo mantener a raya. Con todo, la deuda pública de Barbados viene en subida exponencial desde principios de siglo y en ningún momento se ha estabilizado. Sudáfrica, con una deuda del 62% de su PIB, lucha por mantener su economía a flote. Singapur, 138% del PIB, el gobierno de esta ciudad-estado empieza a emitir señales de una cierta estabilización, dentro de un esquema fiscal sostenible que ayudará a reducir sus actuales ratios. Teniendo en cuenta nuestros activos, podemos disminuir sustancialmente la deuda neta de nuestro país, explicaba su Ministerio de Hacienda en 2017, antes de la pandemia. Finalmente, España, con una deuda del 97% de su PIB, se esfuerza por mantener la estabilidad económica. Maldivas, 137% del PIB, la situación en Maldivas es crítica. Entre el año 2019 y 2020, la deuda se disparó a más del doble, hasta llegar a un máximo del 146%. En tan solo un año, la deuda por habitante pasó de ser de 7.423 euros a 8.863, un incremento de 1.440 euros por habitante en tan solo un año. En conclusión, la deuda pública es un desafío para todos los países. La gestión adecuada de la deuda es crucial para la estabilidad económica y el crecimiento futuro.
El endeudamiento no es malo en sí mismo, siempre que se utilice de forma responsable y con un propósito claro. Los países deben trabajar para mantener un equilibrio entre el endeudamiento y el crecimiento económico. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la deuda pública y su impacto en la economía global. Recuerda, el conocimiento es poder. Entender la economía global te permite tomar decisiones informadas. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo e interesante. Y si quieres saber cómo y para qué usan las deudas cada país, déjalo en los comentarios y haremos un video. Hasta pronto.